Bueno, como veíamos antes, el retorno esperado sería este 24% del retorno esperado de A, como decía el valor, por el 0,4 que habíamos calculado antes, más el 10%, que es el retorno esperado anual de B, por el 0,6, que es el peso de B en la cartera. Eso nos da un total de 15,6% de retorno esperado. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, seguimos. Luego, para la volatilidad, tenemos la siguiente fórmula. Tenemos que hacer igual al peso, o sea, al peso que tenemos de la acción A al cuadrado por la volatilidad de A al cuadrado, más lo mismo en B, más 2 veces el peso de A por el peso de B, por la correlación, por la volatilidad de A, por la volatilidad de B, y todo eso en raíz. Entonces tenemos que el peso de A era 0,4, lo elevamos al cuadrado. Teníamos que la volatilidad de A era del 20%, como lo podemos ver acá, es del 20%, y eso al cuadrado. Luego hacemos lo mismo para B. El porcentaje de cartera, el porcentaje de B en la cartera es del 60%, que habíamos calculado antes, 0,6 al cuadrado, más un 8%, que es la volatilidad de B, como habíamos visto antes, la volatilidad de B, más 2 veces por el peso de A, por el peso de B, por la correlación que teníamos que era menos 0,4 por indicación del problema, como lo vemos acá, donde dice ambos activos es menos 0,4, el coeficiente de correlación, ahí está la correlación. Entonces tenemos que hacer por la correlación, por la volatilidad de A, que es 20% o 0,2, por la volatilidad de B, que es 0,08 u 8%. Calculando eso en raíz, nos da raíz de este número, y eso es 0,075 o 7,5%. Luego en C nos dice que comparemos ambos portafolios y expliquemos según la teoría del portafolio visto en clase si hay uno mejor que otro. Podemos ver a primeras que el portafolio de nuestro amigo nos decía que teníamos que comprar todo de B, lo cual nos daba los números de B, que era la volatilidad de 8%, y el retorno esperado de 10%. A su vez, nuestro portafolio nos da 7,5% de volatilidad y un retorno de 15,6%. Como podemos ver, nuestro portafolio tiene una menor volatilidad, lo cual es un menor riesgo, y un mayor retorno esperado. Entonces estamos teniendo un mayor retorno esperado por un menor riesgo, lo cual es igual a que nosotros tenemos un portafolio mejor, ya que, como les dije, tenemos un mayor retorno esperado y una menor volatilidad. Y esto se debe a lo que habíamos mencionado antes, que, o sea, bueno, en la materia, pongamos esto. En la materia, hemos visto que al diversificar los portafolios, podemos reducir el riesgo. Perfecto. Y eso sería la primera parte de nuestra ayudantía. Vamos a la parte 2. Ya. Con respecto a la teoría del portafolio, seleccione la alternativa correcta. Tenemos primero que A, diversificar puede reducir el riesgo solo cuando los retornos de los activos están negativamente correlacionados. Ya, eso no es verdad. Porque podemos tener activos que no estén correlacionados y reducir el riesgo igual. Por ejemplo, como los activos libres de riesgo, que no tienen riesgo, entonces no están correlacionados, e igual lo podemos reducir. A su vez tenemos la B que dice portafolios óptimos deberían excluir activos individuales cuyo retorno esperado y riesgo de presión estándar estén dominados por otros activos disponibles. Falso, hay que diversificar el portafolio y es mejor mientras haya menor correlación, pero de igual manera pueden haber portafolios óptimos que estén dominados por otros activos. C. A medida que se incrementa el número de activos en el portafolio, normalmente se espera que el riesgo total disminuya a una tasa decreciente. Y esto es correcto y lo vamos a ver acá.
Esto lo vieron en clase. Tenemos dos tipos de riesgo. O sea, el total del riesgo se divide en el riesgo sistemático y el riesgo diversificable o no sistemático. Esta curva que vemos acá, que se las voy a pintar, genera este espacio. Pucha, me salí. Genera este espacio. Era... Ahí. Voy a volver al lápiz. Aquí, aquí. Oh, se borra. Qué mal. Bueno, ahora sí. Anotado. Volvemos al lápiz. Tenemos toda esta zona de la curva que vamos diversificando a una tasa decreciente, como podemos ver, a medida que vamos aumentando la cantidad de activos. Como podemos ver, el riesgo sistemático es el riesgo de mercado. ¿Qué es el riesgo de mercado? Un cambio de CO, un cisne negro es como una eventualidad que puede generar problemas y es inesperado. Asimismo, los eventos naturales, todo esto puede generar problemas y siempre es un riesgo. Ponte, podría haber un terremoto y nadie lo había... Y siempre está posible, por eso es la parte del riesgo sistemático, pero no lo veíamos venir. Entonces siempre está disponible este riesgo de acá. Y también hay un riesgo no sistemático, que es un riesgo diversificable, que es la zona de acá, que es la verde, esta que vamos a pintar acá. Toda esta zona que vemos acá es la zona que diversificando podemos disminuir el riesgo. Entonces este es el riesgo diversificable o no sistemático. Cuando lo diversificamos podemos llegar a esta zona. Y recuerden que tienen que ser hasta 30. Después de esto ya no sirve seguir diversificando. Esa es la teoría. Dice que entre menor correlación entre activos, más diversifico y que es posible disminuir este riesgo hasta tener en el portafolio solo el riesgo sistemático. Ok, ahora voy a borrar esto. Eso. Ya, vamos a esta parte. Con respecto a los inversionistas adversos al riesgo, un activo libre de riesgo generará una utilidad numérica que es lo mismo para todos los individuos. Ya, un activo libre de riesgo es un activo sin riesgo. Entonces, vamos a ver lo que dicen las siguientes preguntas. O sea, la siguiente respuesta. Dice que con respecto a los inversionistas adversos al riesgo, un activo libre de riesgo genera una utilidad numérica que es lo mismo para todos los individuos. Ya, eso es correcto. Positivo para inversores con aversión al riesgo. Falso, porque es positivo para todos. La rentabilidad va a seguir siendo, o sea, la utilidad que vamos a tener o el retorno esperado va a seguir siendo positivo. Igual a cero para los inversores que buscan el riesgo. Falso, para ellos también va a ser positivo. Y esto es debido a que el concepto de amante o averso al riesgo hace referencia a las preferencias que tienen los inversionistas. No hace referencia a que a que vas a disminuir ganancias. Por ejemplo, para un cierto nivel de riesgo mayor a cero, un inversionista averso al riesgo normalmente pide más rentabilidad, o sea, perdón, más retorno esperado que un inversionista que es amante del riesgo. Esa es la diferencia. Tengo que cambiar esa cuestión de la rentabilidad. Es retorno. Ay, retorno. Entonces este concepto habla de de la disponibilidad de invertir de cada inversor según un nivel de riesgo mayor a cero. ¿Dónde está esta parte? Tengo un segundo que quiero cambiar eso a la rentabilidad rápido para subirlo después, que me di cuenta que escribí mal eso. Era retorno esperado. Ya. Luego, tenemos la 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es menos precisa? La frontera eficiente es Ojo que dice menos precisa, les pueden hacer ese tipo de preguntas. Así que léanlas bien. La frontera eficiente es el conjunto de todos los activos riesgosos alcanzables con un rendimiento esperado más alto que para un nivel de riesgo dado. Ya vamos. Luego B, que es la menor cantidad de riesgo para un nivel dado de retorno, también es correcta. Y C, un rendimiento esperado más alto en relación con la tasa libre de riesgo. Esta
no es precisa. Y es porque esto que les vamos a hablar de lo que es la frontera eficiente. Como pueden ver, acá hay un mínimo global de la varianza del portafolio, un mínimo riesgo, y en base a esto tenemos la frontera eficiente en estos portafolios. En esta zona, como podemos ver, debajo de la frontera eficiente tenemos portafolios ineficientes. Es decir, que podemos obtener un mayor retorno esperado en la frontera eficiente tenemos el mayor retorno posible debido al riesgo, dado a ese riesgo. Entonces, si estamos en la parte de los portafolios ineficientes, a un cierto nivel de riesgo no vamos a tener tanto retorno esperado. Entonces, como dice un rendimiento esperado más alto pero un nivel de riesgo dado, sí, porque este tipo de retorno a este tipo de riesgo, ponte acá, vamos a dibujarlo. Suponte que tenemos este nivel de riesgo y tenemos todo esto. Uy, que me salió feo, filo. Ya supongamos que es una recta. En este punto es la parte más eficiente. En este punto vamos a obtener el mayor rendimiento esperado para este nivel de riesgo. Eso va a ser mejor. Pero en toda esta zona que voy a dibujar de rojo, en toda esta zona tenemos un rendimiento esperado menor al de la zona eficiente para este nivel de riesgo dado. Entonces la A es correcta. A su vez, menor cantidad de riesgo para un nivel de retorno dado. Ya supongamos que hacemos lo mismo, escogemos este nivel de retorno y tenemos esto. Bueno, supongamos que es una recta. Para lo que está abajo, tenemos que... Ahí... No, expliqué al revés. Prefiero. O sea, para este nivel de retorno, no lo expliqué bien. Para este nivel de retorno, este es el riesgo, ¿cachai? Pero si esto siguiera, cruzaríamos para acá. Es decir, que para este nivel de retorno que ya tenemos, iría cambiando el riesgo. Entonces la parte de la frontera eficiente nos da la mejor de las posibilidades. Y vamos a dibujar con verde la recta, o sea, perdón, la curva de la frontera eficiente. Estos son los mejores puntos posibles. A su vez, para explicar lo otro de por qué está mal la C, vamos a hacer lo siguiente. Podemos ver que este es el punto mínimo de varianza del portafolio. Si pueden ver, acá no hay un cero total de riesgo. Entonces tenemos que, como vamos a ver, la frontera eficiente funciona con un mínimo global de la varianza del portafolio. A su vez, la frontera eficiente busca diversificar el riesgo. Entonces, cuando no hay riesgo, no tiene sentido diversificar. Porque cuando tenemos una tasa libre de riesgo, no tiene sentido el concepto de la frontera eficiente porque no tiene sentido diversificar, no hay riesgo. Pero a su vez, como que si vemos esto, aquí partimos con el 100% del activo libre de riesgo, y acá empieza a funcionar, uy, no borré eso. Y en este tipo de lugares empieza a funcionar, en el 100% del riesgo del portafolio empieza a funcionar la frontera eficiente. ¿Ok? Ya, vamos a la parte 3. Creo que esta era la última de esta parte. Ah, no, me queda una. Ya. Explique por qué los activos que pertenecen al mercado de deuda se denominan instrumentos de renta fija a pesar de que su precio varía a través del tiempo, al igual que los activos de renta variable. Esto creo que no les entra. Lo estaba pensando y creo que no les entra. ¿Qué opinan? No, no vieron renta variable. Ya, fío, me lo voy a saltar. Creo que otra sección una profe mandó que sí entraba, pero no tengo el mail aquí. Aquí Ya, la bueno, mandaron en el grupo. o sea,
entra, pero no les entra todo. No, María José lo mandaron por el grupo. Les, les escribo para comentarles que en la prueba entrará todo lo que hemos visto en clase, es decir, análisis financiero y renta variable. Ah, sí, pero para otra sección, ¿o no? Sí. Para esta no les va a entrar todo lo de renta variable, Ah, ya, perfecto. ¿o sí? O sea, el profe que les dijo. Eh, no me acuerdo porque perdimos un par de clases al principio, así que no creo. Ya les voy a preguntar y les informo o les digo que les informe. Pero hasta Ya, donde yo mañana tenemos sé, clase igual. ya, ahí les va a decir, les Sí, va a hoy. decir. Y si tienen problemas o necesitan ver más, me avisan. Y Ya, veo si les buenísimo. hago algo más. Ya, gracias. Ya, vamos a la parte 3. Ahora, ya. Este ya es el otro tipo de ejercicio que creo que les podría entrar, porque les hice primero uno con sin activo libre de riesgo y este va con activo libre de riesgo. Son como los dos tipos. Ya. Suponga que usted gana un premio de 15 millones de pesos. Una vez depositado el dinero en su cuenta, usted decide que destinará 2 millones para irse de viaje en julio, 1 millón lo dejará en caja en su cuenta corriente y el resto lo invertirá. Su portafolio de inversión estará compuesto por dos fondos, uno que replica el SP500 y el otro que invierte en bonos libres de riesgo B, que actualmente ofrecen un retorno anual de 4%. El retorno esperado del SP500 es de un 12% anual con una desviación estándar de 20% anual. Si usted quiere exponerse a un menor riesgo que el SP500 apuntando a que su portafolio tenga una volatilidad de 15%, determine qué fracción de su dinero debiese invertir en el SP500 y qué fracción de bonos, calcule cuál sería su rentabilidad esperada de su portafolio. Creo que este fue el ejercicio que a mí me entró en la prueba. Sí, este fue mi ejercicio. Este fue mi ejercicio de prueba, así que para que lo tengan como consideración. Ya, lo primero. Anotamos los primeros datos que son del problema, que esto en verdad no nos va a servir mucho. Ya, pero lo que sí tenemos que sí nos sirve es el retorno libre de riesgo, que nos dan en esta parte del problema, o sea, el retorno del activo libre de riesgo, que es el 4%, que responde a un riesgo de 0%. A su vez tenemos el retorno del activo riesgoso, que es un 12% anual, y un riesgo de un 20% anual. Ahora, me piden que tenga un menor riesgo, entonces tengo que hacer una combinación entre el activo libre de riesgo y el activo con riesgo o riesgoso para poder obtener el 15%. Tenemos que esta es la fórmula. Miren, el riesgo el riesgo esperado, que podemos ver que se simboliza como riesgo P, el riesgo esperado va a ser igual al riesgo del activo riesgoso por su peso, ya que el otro también se puede considerar que sería el riesgo del activo libre de riesgo, pero es cero. Entonces, por eso nos quedamos con esta fórmula de acá, que es que el riesgo esperado va a ser igual al riesgo del activo riesgoso por su peso. Entonces, tenemos que el peso del activo riesgoso, o yo le puse o sea, el peso del SP500, por eso, o del S, como nos lo indican ahí, va a ser igual a el riesgo esperado partido en el riesgo del S. Como tenemos que el riesgo esperado es 15% y el riesgo y la volatilidad de S es 20%, tenemos un 75% del peso del activo similar al SP500 o riesgoso. Entonces, como tenemos por definición que nos tiene que dar el 100%, tenemos que el peso del activo libre de riesgo tiene que ser igual a 1 menos el peso del activo riesgoso, lo cual nos da un 25%, porque es 1 menos 75%. ¿Ok? Ok. Luego, para el retorno esperado, como vemos en la fórmula, tenemos que hacer el peso del activo 1 por el retorno del activo 1, que es en este caso el riesgoso. Tenemos que el retorno del riesgoso es 12% y que el peso debe ser del activo riesgoso. El peso del activo riesgoso es 75%. Ahora, con el 1 menos W1, que es el peso del activo libre de riesgo, que es 25%, por su rentabilidad, que es 4%, obtenemos un 10% de rentabilidad esperada para
nuestra volatilidad del 15%. Entonces se debe invertir un 75% en el fondo similar a SP500 y un 25% en el fondo libre de riesgo. Vamos a la 2. Un colega suyo le cuenta que encontró un fondo que invierte en activos de países emergentes. El retorno esperado de este fondo es de un 12% anual, igual que el del SP500, pero con una volatilidad del 30%, bastante mayor. En base a la información dada, ¿consideraría incluir este fondo en su portafolio? Explique. Mira, al principio uno pensaría al tiro en decir que no, ¿verdad? Contésteme, sin leerlo, ojalá, porque veis que es más riesgoso. Bueno, la cosa es que sea más riesgoso o no, no me dice si puedo diversificar o no el riesgo, entonces hay que examinar. Veamos, si bien el fondo A tiene el mismo retorno esperado, pero con una mayor volatilidad, su correlación con el fondo S podría llevar a que la volatilidad del portafolio completo sea menor. Entonces, si tenemos una correlación que es lo suficientemente baja, se podría diversificar algo de riesgo, por lo tanto, se debería considerar hacer el estudio. Tenemos que primero hacer el estudio y vemos si incluimos este fondo en el portafolio. Bueno, tenemos la 3. Supongo que la correlación entre el fondo que replica el SP500 y el de activos de países emergentes A es 0. Considere que el portafolio de inversión de su colega C tiene la composición de 80% del fondo S y 20% del fondo A. Calcula el retorno esperado y la volatilidad de este portafolio. Bueno, en primera, el retorno esperado, ya lo hablamos, que es el peso del activo, o sea, el peso de la acción del fondo S, 80%, por su rentabilidad que es 12, más el peso del activo, o sea, de la acción del portafolio, del fondo A, por su rentabilidad. Como teníamos que ambas rentabilidades eran 12%, claramente nos va a dar 12%. ¿Correcto? Eso nos falta hacerlo, eso también. Ya. Luego, ahora, esta parte va a cambiar un poco más, que es la volatilidad. Como habíamos visto en una fórmula anterior, que no será, que la tengo por acá. Ah, no está acá. La tengo en la otra parte. Deme un segundo. Se las muestro. No, la parte 1. Acá está. ¿Verdad que era el peso del activo 1 al cuadrado por la volatilidad del activo 1 al cuadrado, más lo mismo con el B, más 2 veces el peso de activo 1 por el peso del activo 2, por la correlación, por la volatilidad del activo 1, por la volatilidad del activo 2. Ahora nos habían dicho que la correlación era 0. Entonces todo esto que teníamos acá va a pasar a ser 0. Entonces vamos a analizar con respecto a esto. La raíz claramente va. Ya, borramos todo esto. Vamos a la parte 3. Entonces, presentamos la raíz del peso del activo 1, que es 0,8 al cuadrado, por su volatilidad, que es del 20% al cuadrado, más el peso del activo 2, que es 20%, eso no lo indica en el problema, 80 y 20, por la volatilidad del activo del fondo A, que habíamos mencionado anteriormente, acá, que era de 30%. Entonces, más el 0 que les decía que es por que la correlación es 0. Nos da este número, hacemos la raíz, nos queda 0,17 o 17,09%. Luego vamos al 4. Viendo los resultados anteriores, ¿a usted se le ocurre que puede construir un portafolio mejor al que tiene actualmente? Para esto invertirá una parte en el portafolio C y la otra en el fondo de bonos B. Determine cómo debería invertir si quiere mantener el mismo retorno esperado de su actual portafolio. ¿Es este nuevo portafolio mejor? Explique. Ya, el retorno actual hace referencia al retorno de la pregunta A.
Porque yo me podría equivocar y pensar que es el retorno de la pregunta C. Así que no hace referencia al retorno que tenemos en la pregunta A que tenemos actualmente. Ya, acá lo primero que hay que hacer es decir que tenemos un 10% de retorno actual. Ese va a ser nuestro retorno esperado. Va a ser igual al peso de C, del portafolio C, por su retorno que es del 12%, más el peso del activo libre de riesgo, que es 1 menos el peso del activo riesgoso, por su retorno esperado, que era 4% por condiciones del problema. Luego, haciendo la matemática, tenemos que el 0,1 más 0,04, porque se deriva del 0,04 por el 1, más el 0,12 por WC, menos 0,04 por WC, lo cual nos da 0,08 por WC. Luego pasamos este restando y este dividiendo. Y tenemos 0,06 partido en 0,08, que nos da el peso del fondo, o sea, del portafolio C. Tenemos que el fondo del portafolio C va a ser 0,75 y el fondo del portafolio B va a ser 0,25. A su vez, como habíamos visto antes, el riesgo esperado va a ser igual al peso de C por el riesgo de C. Entonces tenemos que va a ser 0,75 por el 17,09 que habíamos calculado anteriormente. Y eso nos da 0,1282 o un 12,82%. ¿Tienen dudas? ¿O están bien? Yo todo bien. Por favor, anoten sus nombres en el chat antes de irse. Y les voy a decir que ojalá... Ay, no sé si estoy compartiendo solo el... Sí. Si quieren estudiar en cuanto a... Ay, espérame. A lo que es las partes de verdadero o falso, yo les recomiendo esta prueba del año pasado, del 2021. O sea, con respecto a los comentarios, porque tienen harto y tienen varias respuestas, ahí pueden aprender más de eso. Y lo he hecho puro ejercicios de prueba, así que si los tienen claros todos, les debería ir bien. Cualquier cosa, si les entra en materia, me avisan. Y yo veo qué puedo hacer. Bueno, por hora de compartir, como les digo, por favor, anoten sus nombres, porque les voy a dar décima, porque eso está al final. Muchas gracias, Steven.